Winning has been one of my biggest motivations. I love the feeling of success, but most of all, I love the grind of success. It's about creating the right habits, pinpointing the key activities and perseverance. That's how I set new records. Sometimes you break them and you celebrate. Sometimes you don't, and that's okay, but then you go again. When you've given your best, as long as you're exhausted, as long as your muscle ache, you can be sure that you will get better every day. I've been running all my life, and I strive to improve my personal best. Distance and speed are my pillars. I run to improve them every single day. It's not about one or the other. To succeed, you need them both. It's also about consistency. And I view Oriflame from the same perspective. It's about consistency in each campaign. It's about recruitment and activity, the true pillars in Oriflame. Improving them is how you grow. But it's not easy. Every time I run, I leave my best on the track. Getting stronger, getting faster, getting better than yesterday. Now, together, we can become stronger, better, and more successful. I promise you, it's well worth it when you reach the finish line. Because even if it's hard, if we didn't try, we would never have the chance to reach success. The only thing you can regret is the race you didn't do. For the last 55 years, we've been running together. Now join me in the race for 55. Let's run together, together towards tomorrow. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Yo no sé ustedes, pero a mí este video me súper encanta, ¿no? Me pone la piel chinita y esa frase del final, ¿no? Vamos a correr juntos hacia nuestro futuro, ¿no? Hacia nuestro mañana, la verdad que me súper encanta y es por eso que estamos aquí siempre reunidos cada mañana. Ya tenemos pues algunas semanas trabajando con los tips del top y la verdad que me encanta poder compartir con ustedes. Bienvenidos a todos los que están ahorita conectados. Y bueno, yo el día de hoy no voy a hacer el trabajo de motivación, ¿no? Que como hemos estado haciendo todos estos días, yo les voy a compartir la estrategia que en lo personal a mí me ha ayudado a poder crecer este negocio en las redes sociales, que yo sé que muchos de ustedes nos habían estado haciendo esta pregunta, pero esto requiere algo más ahora sí que más con más tiempo, ¿no? A simplemente contestarte la pregunta para explicarte todo esto. Así que tráete tu café, con qué nos estás acompañando, desde dónde nos acompañas, ponnos por aquí también en el chat. Voy a tratar de ajustarlo a 1 hora para que te puedas llevar toda la información de valor que requieres de verdad, ¿no? Hay muchas personas a las cuales todavía no tengo el gusto de conocer, tal vez no me conoces. Me presento, mi nombre es Fabiola Pulgarín, tengo ya 12 años en este emprendimiento. Y yo me vi forzada prácticamente a empezar a hacer las cosas a través de las redes sociales, ¿sí? Desde el 2012 nosotros nos movimos de México, nos movimos al norte de Estados Unidos, nos movimos a Chicago y pues no me quedó de otra, ¿no? Yo en ese entonces yo no conocía nada acerca de este mundo de las redes sociales, ni siquiera tenía un perfil en Facebook, ni un teléfono inteligente, ni nada. Yo ya había pues construido algo, ¿no? Ya estaba el 21, tenía gente con la cual me sentía muy, muy comprometida. Hola Sandra, ¿qué tal? Buen día. Pero necesitaba, ¿no? O sea, encontrar una manera, ¿no? De poder seguir en contacto con ellos, ¿no? Y obviamente que las redes sociales entonces no eran lo que son ahorita. Desde Chihuahua se andan conectando por acá. Sonia, excelente, buenos días. Y bueno, tenía que encontrar una manera, ¿no? De poder hacerlo, ¿no? Así que empecé, ¿no? A averiguar, a ver cómo le podemos hacer, cómo podía yo seguir en contacto. Y gracias a Dios, hijo, se te iba a poner ese slide, ¿no? A partir de que empecé a hacer las redes sociales fue en realidad cuando empezó el crecimiento, ¿no? Ya pude yo, pues, encontrar esas personas adecuadas que también quisieran desarrollar el negocio, vaya, en fin, más cosas, ¿no? Y bueno, me voy a mover de lugar porque el Austin ya le dio la ladradera aquí.
Perdón, pero no puedo. Ya. Quién sabe qué anda viendo allá afuera, pero perdónenme. Ya me moví del lugar para que no me esté, para que no se escuche tanto. Perdón. Ok. Así que bueno, por eso con todo lo que te platico yo, es precisamente, son cosas que a mí en lo personal me han ayudado y que estoy seguro que también a ti te van a poder ayudar, te van a dar una idea. Yo sé que la mayoría de ustedes ya manejan las redes sociales, que eso es pues obviamente ya una ventaja. A mí me tocó empezar de cero, ¿no? Pero la mayoría de nosotros es simplemente encontrar esa estrategia que nos va a ayudar a lograrlo. Entonces vamos a ver varias cosas el día de hoy. Vamos a ver cómo crear un contenido de atracción, cuáles son las partes importantes para prospectar, cómo conectar con esos clientes y por supuesto la parte del seguimiento, ¿no? Muchas personas creen que el prospectar en las redes sociales es simplemente un anuncio, ¿no? Ay, es que Fabiola tiene las palabras correctas, déjame se lo copio, ¿no? Y ahí andamos, ¿no? Es que tú cómo le hiciste. Y cuando vemos que ese anuncio no específico no te funciona, creemos que, pues, que esto no funciona, que no es cierto, que a mí no me va a pasar, etcétera. Pero en realidad hay un gran trabajo detrás, ¿no? Hay mucho, vaya, para poder nosotros llegar a la persona correcta, el crear ese puente de confianza, que ellos se interesen en mí, pues tenemos que desarrollar toda esa estrategia y es precisamente lo que vamos a ver, ¿no? Algunos todavía se siguen cuestionando, ¿no? Si realmente yo tendría que estar en las redes sociales. Ya antes de la pandemia ya se veía un gran incremento para México, ¿no? En cómo se había venido desarrollando toda la cuestión del e-commerce, etcétera, pero con la llegada de la pandemia, ahora sí que dijo el e-commerce, dijo, quítate que ahí te voy, ¿no? O sea, fue su momento. En esta pandemia, ¿no? Obviamente que se ha logrado tener más de un 81% de crecimiento, o sea, unos porcentajes grandísimos, o sea, se venía creciendo en un 20-30% y eso ya era buenísimo, ¿no? Pero con el 81% pues llegó prácticamente arrasando, ¿no? Y esto va a seguir, va a seguir y va a ir cambiando la manera en la que nosotros hacemos negocio. Te pongo esta imagen aquí del Uber Eats, ¿no? Que recién vi, no sé, hace un par de días y me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque es un mercado que está creciendo grandemente, o sea, ahora dice, un restaurante virtual, ¿sí? Se puede convertir tu cocina actual, ¿no? Para poderte ayudar a más clientes. O sea, ya no es necesario que tú tengas un restaurante para poder ofrecer, pues, este servicio, ¿no? Con el Uber Eats, tú puedes desde tu casa, obviamente que con todas las certificaciones, ¿no? Que eso implica, pero ya no tendría yo que hacer esa gran inversión de poner un restaurante lindo, no, con vaya, todo lo que eso implica para poder distribuirla, ¿no? Entonces eso está, la verdad que fabuloso y así mil de más comercios, ¿no? Van a estar cambiando su manera de verlo, ¿no? Cada vez van a ser más comunes la parte de ver cosas automatizadas, ¿no? Si vas a aquí en Estados Unidos, por ejemplo, se ve mucho, vas a un Walmart y cada quien se cobra, vas a un restaurante de comida rápida, ya no hay personas que te cobren, todo es a través de maquinitas, en fin, cada vez va a ser más normal y más normal y nosotros pues tenemos que tomar esa decisión, ¿no? O me subo al tren, ¿no? De tener mi plataforma digital y lo padre es que aquí con Oriflame no tenemos absolutamente nada que invertir, o sea, estás hablando de que con Oriflame te pone toda esta plataforma que un desarrollador, que un cliente, que alguien, o sea, un proveedor tuviera que estar haciendo, o sea, Oriflame no la pone aquí a nuestros pies, ¿no? Básicamente, no, por solamente 139 pesos, ¿no? Y Oriflame nos hace absolutamente todo el trabajo, entonces es en realidad una maravilla, ¿no? Quien no la está aprovechando el día de hoy a su máximo, ¿no? Como realmente requiere, pues vaya, estás dejando ir una muy buena cantidad de dinero porque este es el negocio, no del mañana, es el negocio de ahorita, ¿no? Y por supuesto va a tener la expectativa, ¿no? De crecimiento para el 2025 es tremenda. Entonces, ponme aquí si tú ya estás convencido, ¿no? Que sí tenemos que estar trabajando en la parte de tener presencia online, porque de lo contrario, alguien más sí nos va a estar comiendo el mandado, ¿no? De manera literal, ¿no? Ahora, ¿cómo logro yo, no, crecer en las redes sociales, no? Como te decía ahorita,
no va a ser una simple publicación, ¿sí? Que hay, es que la foto de Diana está más bonita que la mía y es por eso que ella sí tiene reclutados y yo no tengo reclutados. Claro que no. O sea, la gente dentro de las redes sociales quiere, pues obviamente se va a sentir atraída a una persona a la cual pues tiene afinidad y en común, ¿no? Es una persona que le tiene confianza, que tienen a los mismos gustos, que ya ha visto de tu parte que compartes un contenido de valor, que le aportas, o sea, poco a poco te has ido ganando su confianza, ¿no? Con tu presencia en las redes sociales y bueno, pues entonces ya está mucho más dispuesta, ¿no? A hacer negocio contigo. Aquí la Pamela dice que está súper convencida y por supuesto Pam es otro gran ejemplo, ¿no? Haciendo este negocio de desde Canadá, ¿no? O sea, ya se nos fue más lejos la PAME, ¿no? O sea, claro que sí, entonces esa es la nobleza de este negocio, ¿no? Claro que lo podemos hacer básicamente teniendo tu celular en tu mano. Entonces, el proceso, ¿no? No es solamente una publicación, es tener el contenido, ¿no? Para poder llegar a las personas correctas, poder ahora sí que ir filtrando, conectar, ahora sí podemos entonces pasarlo a lo que es una presentación de oportunidad y ahora sí después ya dar ese seguimiento adecuado, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, ¿no? Más o menos el contenido, ¿no? Que nosotros debemos estar compartiendo para poder tener presencia, ¿no? Y obviamente que la parte de las plataformas, hay diferentes plataformas. Nosotros debemos de elegir esa plataforma en donde se encuentra mi cliente ideal, ¿sí? O sea, obviamente que Facebook es una de las pues más grandes, ¿no? O la más grande, ¿no? Con más de 2.3, 4 billones de usuarios activos mensualmente. Entonces, pues es básicamente un requisito, ¿no? Tener nuestro perfil bien cuidado en Facebook, pero puede que tu nicho de mercado a la persona a la que tú estás buscando, tal vez maneja más Instagram, tal vez maneja más, a lo mejor es una persona más profesional y maneja solo LinkedIn, a lo mejor son más chavitos y se la pasan todo el día en el TikTok. O sea, todo va de cada uno de nosotros tenemos una estrategia diferente, no necesariamente tiene que ser igual, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo un poquito más de esa estrategia, ¿no? Pero la primera parte es que entiendas, es que no tienes que tener presencia en todas las redes sociales para poder tener éxito. Con que tengas un buen perfil, una buena estrategia en una de ellas, tú puedes llegar hasta el 80% de tus prospectos. Ya si quisieras llegar al 100, pues tendrías que estar en todas, pero no es necesario. Entonces empecemos ahora sí que desarrollando estas habilidades en una y luego ya pronto te va a ser muchísimo más fácil transferirla a otra, ¿no? Entonces, cada una de ellas pues tiene una función diferente, ¿no? En el Facebook pues hay que cuidar tener nuestra fanpage, tener nuestros contenidos, en fin, cada una de ellas va a requiere, ¿no? Cosas diferentes. En el TikTok pues haces cosas un poquito más graciosas, ¿no? Para poder atraer la atención de la gente. En el LinkedIn yo no voy a ir a ponerme chistes, ¿no? Pues tengo que presentarme de una manera más profesional, etcétera. Entonces todo va a depender de dónde se encuentre tu público objetivo, que nosotros lo vamos a ir viendo ahorita, ¿no? Entonces, te comparto este dato, ¿no? Pues el principal, ahora sí que la principal red social el día de hoy sigue siendo el Facebook, ¿no? Que es donde se encuentra realmente la mayoría. Pues está YouTube, obviamente la número uno, donde la gente pues prácticamente está viendo videos todo el tiempo, ¿no? Pero en segundo lugar está la favorita de todos, sigue siendo el Facebook, ¿no? Y estamos hablando aquí para México, ¿no? Donde además el Internet, ¿no? Y la cuestión de los celulares inteligentes tiene una penetración ya cerca del 75%. Entonces estamos hablando de que la mayoría ya tiene acceso al Internet y que tiene un celular inteligente en sus manos y tiene acceso a la parte de las redes sociales. Y con la pandemia estamos todavía pasando mucho más horas, ¿no? En promedio antes estabas, no sé, un promedio de 3 o 4 horas y ahora estamos un promedio de 6 a 7 horas y yo te puedo asegurar que algunos hasta más. Entonces la gente realmente está buscando información en las redes sociales. Entonces soy yo la que me tengo que atrever a mostrarme ahí, ¿no? Para poder llamar su atención y pues poder captar su atención y poderle ofrecer lo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces es un gran mercado. Con el mercado presencial, el uno a uno, pues siempre vamos a estar limitados
a lo que pues puedas hacer, ¿no? Con la persona que fuiste, pero cuando hablamos ya aquí de las redes sociales, un contenido de valor puede ser compartido y puede llegar a lugares que nunca imaginaste, ¿sí? Como se te, yo empecé a trabajar en esto y la verdad nunca pensé que me fuera a funcionar, yo empecé a hacerlo porque pues tenía el compromiso, ¿no? Con las personas que ya se habían quedado en mi equipo y decía yo, si yo puedo a través de esto aportarle algo a ellos, ¿no? O a alguna otra persona que esté dentro de Oriflame, adelante, lo voy a hacer, ¿no? Para que puedan seguir avanzando hacia sus metas, pero vaya, sí funciona, ¿no? Te puedo decir realmente que sí funciona, si hay personas, ¿no? Que están buscando una oportunidad y que tú puedes ir atrayendo a través del contenido que vamos compartiendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un poquito una evaluación, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros el día de hoy en nuestro Facebook? Vamos a ver qué tal se califican, chicos. Hagamos este pequeño quiz. De entrada, ¿quién ya maneja una fanpage? ¿Sí? ¿Ya tenemos una fanpage o solamente estamos manejando nuestro perfil? Ponte una palomita si ya tienes por ahí tu fanpage. ¿Cómo tienes tu comunidad identificada? ¿La tienes con el nombre de Oriflame o la tienes con tu nombre nada más o la tienes con el nombre de algo que no tiene nada que ver con Oriflame? ¿Cómo la tienes tú? ¿Sí? ¿Estoy creando contenido propio o solamente estoy compartiendo las ofertas de Oriflame o algo que Oriflame nos da? Ahí se ponen otra palomita, ¿no? Promuevo historias de éxito y mi testimonio personal y no solo los beneficios del producto. Entonces, ponte palomitas si estás promoviendo tus historias y tus testimonios. Doy respuesta rápida a los mensajes y es muy importante porque el cliente, el prospecto en redes sociales es muy desesperado, ¿no? Quiere absolutamente todo rápido. Estoy promoviendo la oportunidad de negocio. Te pones una palomita. Mis contenidos de presentación a prospectos hablan de la oportunidad de negocio, origen sueco y todo eso, y no menciono Oriflames, y sí, ponte una palomita. Y evalúo lo que está haciendo la competencia u otros emprendedores, a ver cómo podemos ir mejorando. Entonces, vamos poniendo unas palomitas a ver qué tal vamos a salir en este primer examen, en esta primer prueba. Así que bueno, si dijiste de 8 a 8, entonces bueno, tu actividad en Facebook ya está bastante buena, va por buen camino. Es simplemente tal vez ir puliendo un poquito más la estrategia. Si contestaste 4 de 7, tenemos definitivamente un área de oportunidad todavía que podemos mejorar, y de 1 a 4, bueno, pues yo creo que todavía nos toca aprender muchísimo acerca de todo lo que es la estrategia de redes sociales, y es por eso que estamos aquí, ¿no? Aquí nos pueden ir poniendo sus calificaciones, a ver cómo andan los alumnos, ¿no? Ahora, algunos se van a preguntar, bueno, ¿realmente necesito una fanpage? Y la respuesta es sí, ¿no? Hay que estar trabajando las dos cosas, ¿no? Estamos trabajando tanto nuestro perfil personal, pero el perfil solamente llega como un máximo de 5,000 amigos. Y pues obviamente que ese contenido no se muestra a nadie, ¿no? O sea, vaya, es tu perfil y listo, no alguien que ande navegando en la red. Si no es tu amigo, no va a ver para nada ese contenido, a diferencia de una fanpage que es un contenido abierto, ¿no? Que vaya con una buena estrategia, ¿no? Que tengas ya tus seguidores, las personas lo estén compartiendo, la gente puede llegar a muchísimos lugares, ¿no? Puede llegar a verlo personas que no son tus amigos, que ni siquiera le han dado like a tu página, ni mucho menos. Entonces sí es necesario estar manejando las dos, ¿no? Es mucho más probable que nos contacten por este medio, ¿no? Así solamente estamos manejando un perfil, ¿no? Pero en ambos podemos ir poniendo las mismas cosas, ¿no? Y además en la página, pues como se ve más de negocio, ahí tú puedes conectar tu WhatsApp Business, ¿no? Puedes agregar tu perfil también en Instagram, o sea, ya lo puedes hacer un poquito más como empresa, más profesional, ¿no? Así que si todavía no tienes tu fanpage, bueno, pues ese va a ser el primer paso a crear. Hay tutoriales en YouTube, cómo crear una fanpage, es súper, súper fácil. De tu lado izquierdo en tu menú de Facebook, ahí dice crear página, sigues los pasos y listo. La verdad que no tiene mayor complicación, ¿no? Ahora, lo ideal
ideal es que no incluyas, ¿no?, el nombre de Oriflame, ¿no?, en tu fanpage, sino que le puedas poner algo que a ti te guste, ¿no?, como que te identifique, que va a ser parte de tu comunidad. Puedes incluso poner tu nombre propio, no hay problema. Pero si tú pones así literal, ventas Oriflame, intercambios Oriflame, Oriflame la ciudad, o el Oriflame Estado de México, Oriflame, vaya, cualquier ciudad, pues la verdad es que no se ve bien. O sea, la gente ya de entrada se va a hacer una percepción de que, ay, no, nada más son ventas de catálogo, ay, no, es una empresa más, no me interesa, y ni siquiera se va a detener a ver el contenido. Entonces, lo ideal es que vaya, pueda tener, no sé, algún nombre como lo vemos aquí, ¿no? Soñadores independientes, comunidad de belleza sueca, vaya, algo un nombre que a ti te guste y te identifique, puede tener tu nombre propio, por supuesto, ¿no? Porque al final del día tú eres tu propia marca, ¿no? Entonces eso lo podemos manejar así, ¿sale? Ahora, en la parte del contenido, esa es la parte más importante, y es en la que quiero que nos enfoquemos, ¿no?, más el día de hoy, ¿no? Porque cada uno de nosotros tenemos, pues ahora sí que un mundo diferente de personas a las cuales vamos a estar atrayendo, ¿sí? Y yo me voy a sentir mucho más relacionada con aquellas personas que tienen pues mis mismos gustos, ¿no? Como cuando entras tú a un salón de clases, si eres una nueva persona, no eres un nuevo alumno, pues pronto te vas a ir acercando a esas personas que tienen tu misma afinidad. Pero a lo mejor de pronto a ti te gusta jugar algún deporte, ¿no? Pues te vas a sentir mucho más a gusto si te juntas con los que ya juegan vóley, con los que juegan básquet, ¿no? Porque están manejando la misma afinidad. O si eres una persona que vaya, te gusta el teatro, te gusta el arte, bueno, pues te vas a sentir más atraído a las personas que ya están dentro de ese grupito artístico, ¿no? A que sí, con los deportivos, ¿no? Y eso es algo muy normal, ¿no? O sea, eso es algo pues del ser humano, ¿no? Nos vamos por ahí agrupando. Entonces, de igual manera sucede en las redes sociales. O sea, en las redes sociales hay demasiadas personas, o sea, muchísimas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo ir buscando a esas personitas con las cuales tengo yo afinidad, ¿no? Que son mucho más probables que se puedan unir a mi negocio, ¿no? Si yo soy vegetariana, ¿no? Pues me voy a ir a buscar mis amigos que también son vegetarianos, porque vamos a hablar el mismo idioma y así no me tengo que estar peleando, ¿no?, con alguien más que no lo es, ¿no? Entonces, pues siempre estamos buscando como que nuestro nicho de mercado, ¿no? Personas con las cuales yo pueda tener una afinidad. Entonces, ¿qué sucede, no?, cuando yo solamente estoy compartiendo contenido muy general en las redes sociales, ¿no? O sea, estoy compartiendo el programa de bienvenida, ¿no? Ok, está bien, ¿no? Pero no le estás llegando a ningún público objetivo. O sea, estamos hablándole a cualquier persona, ¿no? Entonces, pues te empiezas a decir, no, es que esto no funciona, pero en realidad es que no tenemos esa estrategia para llegar a esa persona indicada, ¿ok? Más o menos, ¿sí se entiende el concepto? Sí, o sea, tú tienes que ser lo más transparente posible, ¿no? Para que puedas encontrar a esa persona que está del otro lado de la pantalla, que así como tú, está buscando una solución, ¿ok? Por ejemplo, sabemos que aquí en el internet, pues ahora podemos aprender a hacer lo que sea, ¿no? O sea, lo que quieras aprender a hacer, aquí hay tutoriales, el DIY, de todo listo, ¿no? Entonces, si yo el día de hoy quiero aprender a hacer, no sé, pasteles, ¿no? Y bueno, digo, ¿sabes qué? Voy a hacer Uber Eats, ¿no? También voy a empezar a certificarme, voy a empezar aquí en la casa y voy a empezar a vender pasteles y bueno, voy a ver, ¿no? Entonces yo empiezo a buscar en el internet, ¿no? ¿Quién haga pasteles, ¿no? Y pues me puedo encontrar varias páginas, ¿no? Y me encuentro una, por supuesto, que tiene pasteles súper lindos y ahí puedo tomar algunas ideas, ok, perfecto, pero me encuentro también otras que son páginas que además de que me están mostrando el resultado, ¿no?, que tienen, vaya, que lo que están haciendo, también me muestran tips y consejos de cómo lo puedo ir haciendo, ¿sí? O sea, me pone un consejo de, oye, ¿sabes qué?
cómo hacer que tu pastel siempre te quede esponjosito, ¿no? O sea, cómo hacer que tu pastel te quede bueno, nivelado, ¿no? Estas son las herramientas que necesita todo chef profesional de repostería, ¿no? Y me da tips de qué moldes comprar, de qué espátulas comprar, cómo se maneja tal betún, nos empiezas a darme todo ese tipo de contenido gratuito. Entonces, dime tú, ¿con cuál te vas a sentir mucho más identificado? ¿Cuál es el que te está agregando más valor? ¿Sí? ¿El que solamente te está mostrando el resultado o el que también te está dando tips y consejos para lograrlo? ¿Con cuál te irías tú? Acá los estoy viendo en los comentarios del Facebook, ¿no? Entonces, pues yo en lo personal, pues me iría con la persona que me da valor, o sea, con la persona que me está diciendo cómo hacerle, ¿no? O sea, como yo quiero ese resultado que tú tienes, pero también me estás dando la parte de la guía de cómo hacerlo, entonces, pues yo sé de entrada que tú eres una persona que me va a ayudar, ¿no? Porque me lo estás demostrando. Entonces, nosotros, ¿cómo estamos, qué estamos nosotros mostrando el día de hoy para decirle a nuestra audiencia, hey, sí, yo te voy a ayudar a emprender también, ¿no? Yo en lo personal, por ejemplo, pues soy mamá, tengo 3 niñas y cuando empecé a hacer este negocio, pues fue precisamente por eso, ¿no? Porque quería quedarme en casa, no poder estar con ellas, pero al mismo tiempo tenía la necesidad de poder seguir generando ingresos, ¿no? Entonces, yo sé perfectamente cómo se siente ese prospecto. Sí, yo sé lo que le duele, yo sé lo que es tener que ir a trabajar y no tener dónde dejar a tus niños, es la frustración, tener que dejarlos en una guardería, el que no te den permiso para ir a un evento, el que tengas que llegar tarde y básicamente las veas solamente para dormirlas, o sea, yo sé lo que le duele a mi prospecto, entonces a mí me es mucho más fácil compartir contenido que le pueda ir a llegar a ese nicho de mercado, ¿no? Pero esa soy yo, ¿no? Aquí a lo mejor hay otro mercado, ¿no? Al cual tú le vas a estar llegando. A lo mejor eres una persona que está en la universidad, ¿no? Y ustedes simplemente están buscando un ingreso para financiarse su carrera o para el fin de semana o para poder comprar usted su primer auto, en fin, no son muchas cosas, pero entonces cada uno tiene una manera diferente de hablar, ¿no? Entonces cuando yo estoy en el celular típicamente, ¿no? Perdiendo el tiempo, ¿no? Haciéndole nada más así, scroll down, ¿no? Haciendo para abajo, y veo un contenido, ¿no? De que se relaciona conmigo, o sea, de que yo tal vez te digo, oye, estás cansada de no poder asistir a los eventos de festival de tus niñas o que quisieras trabajar desde casa y poder disfrutar del tiempo con tu familia, cositas así, pues obviamente que la persona se va a detener porque yo le estoy hablando del problema que en ese momento tiene. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de contenido? No sé, el contenido es lo que va a hacer que la gente diga, a ver, o sea, esto me interesa. Sí, yo me imagino que a ustedes les pasa, ¿no? Cuando están viendo algo, ¿no? Y pues ven y dicen, ay, este me interesa, ahí le paran, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de contenido estoy yo dando que sea tan específico que le vaya a ir a dar a esa persona nada más? Sí, o sea, vamos, no tengas miedo a ser específico, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy buscando, como otra vez el ejemplo de los pasteles, quiero hacer pasteles, pero no cualquier tipo de pastel, quiero pasteles de boda, ok, y que además estén utilizando el betún fondant y que además sean no sé, pasteles, ejemplo, ¿no? Tipo cómics, ¿no? O sea, algo totalmente diferente. Entonces, entre más específico seas tú, ¿no? Con el contenido que estás dando, vas a reducir el riesgo de equivocarte porque le estás hablando a la persona indicada, ¿ok? Entonces, tiene que ver mucho con quién eres tú, más que nada, más que una simple publicación. No sé qué tanto te estás dejando mostrar tú, qué tanto te estás exponiendo tú, porque al final del día la gente siempre conecta por medio de emociones, ¿no? La gente no conecta con un programa de bienvenida, no conecta con una oferta, no conecta porque el Novage tiene 300 pesos menos, ¿no? Pero si tú me enamoras, ¿no? De cómo estabas antes, ¿no? De usar Novage, ¿no? Y ahora cómo la tienes y no, y cómo te sentías, ¿no? En ese momento, ¿no? Que estás joven y ya tienes arrugas y vaya, pues tú sabes cómo esa parte es muy cruel para las mujeres, ¿no? Entonces, es esa parte en la que le va a enamorar porque se va a sentir relacionada contigo.
sí se va a sentir relacionada con la experiencia que tú le estás contando. Entonces, váyanme contando aquí si están, si realmente estamos entendiendo el concepto, no es nada más poner la publicación, sino también enamorarlos del proceso para que se vayan enganchando, ¿sale? Entonces, algunos consejos, ¿no? Para cuando estemos publicando en el contenido, pues otra vez, o sea, de nada me sirve a mí que me ponga solamente la foto del Ecolagen o de cualquier set no beige, pues puesto que no me dice absolutamente nada, ¿no? Pues de igual manera hay un set en X marca, ¿no? O sea, ya tengo el set de Avon y ya tengo el set de o sea, no me dice absolutamente nada, pero si ya tú me muestras el resultado, pues la verdad es que vaya, va a decir, ah, sí, cierto, ¿verdad? Mira, ella estaba así y yo estoy así también, o sea, ella también, ella me puede ayudar, ¿no? ¿Sí? Ahora, cuidemos mucho la calidad de las fotos, ¿sí? Tratemos de que sean, la mayoría de los celulares el día de hoy tenemos, vaya, tiene buena cámara y si no, pídesela al vecino, que no te dé pena, o sea, todos conocemos a alguien que tiene un buen celular y llévate tus productos y tómale la foto, no pasa absolutamente nada, se ve muchísimo más atractivo, ¿no? Pues una foto linda a una foto oscura, sin flash o que se vea ahí el brillo del flash, o sea, no, vamos a echarle ganitas, ¿no? Cuando estemos ahí tomando fotos. De igual manera, ¿no? Si vamos a bajar alguna foto que ya está ¿cómo se llama? En Google, ¿no? Pues no vayamos a bajar los que tengan la marca de agua, ¿no? Porque entonces no se va a ver nada profesional. De igual manera, cuida mucho esa parte, ¿no? La calidad de las imágenes. Identifícate sin Oriflame, ¿no? Eso es lo más adecuado porque a veces ya la gente se hace una percepción de antemano que a lo mejor ni siquiera viene al caso, ¿no? Que, ay, la tía anteriormente vendía Oriflame y la tía le caía mal, ¿no? Entonces, ay, no, ¿cómo crees? Entonces, ya no, Oriflame, lo que menos quiero es algo que me relacione con la tía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero entonces trata de presentarte tú como tú, ¿no? O sea, tú eres tu propia marca, tú eres la que estás emprendiendo y la gente se va a sentir atraída hacia ti, hacia el contenido que tú estás compartiendo. Hay miles de personas en México y Latinoamérica, ¿no? Que estamos aquí todos reunidos compartiendo contenido, pero cada uno de nosotros tenemos algo en especial que van a hacer que se sientan atraídos hacia nosotros, ¿no? Y por supuesto que nuestra razón de ser sea congruente, ¿no? O sea, que vaya muy de la mano, o sea, no quieras promover una cosa que no venga, si estás hablando del producto, pues trata de hacerlo de esa manera, ¿no? Que vaya muy congruente con tu razón de ser y destacar la experiencia mucho más, cuenta más, ¿no? Como te lo decía, ¿no? Cómo te queda el rímel, cómo te está quedando, cómo te quedó el maquillaje, vaya, tenemos muchísimos productos que podemos ofrecer demasiadas soluciones, ¿no? Desde el acné, desde las manchas, desde los esmaltes, desde todo, ¿no? Tenemos todo para poder mostrar el antes y el después. Pídele siempre a tus clientes de que, oye, me compraste oye, manita, tómate la foto porque te vamos a ir a presumir tus resultados a las redes sociales, ¿no? Entonces, si no tengas pena, ¿no? De pedirle a tus clientes, ¿no? Que te den una buena recomendación, oye, ¿cómo te fue con no sé, con la nueva línea de shampoo, ¿no? Que acaba de salir, ¿no? Que te den tu recomendación, ¿no? Porque todo eso vende muchísimo. Nosotros tenemos que siempre estar publicando esto, ¿no? Que es la prueba social, que vale mucho más que cualquier explicación así que tú me quieras dar, ¿no? Con ingredientes y acá toda sofisticada, vale mucho más la prueba social y ya después se van a interesar por lo demás. Y ni siquiera tienes que poner el precio. No se trata de que si está caro o está barato, eso no agrega valor. Si tú a mí me estás ofreciendo la solución, yo te la voy a comprar, ¿vale? Ahí nos vamos, ¿no? Y si te dicen que está caro, no es no es puro rollo, ¿no? Porque simplemente no están viendo el beneficio. Ahora, también no tratemos de saturar las imágenes con mucho porque la gente de entrada no lee. Pongamos así como que nada más lo que más resalta, no tenemos que escribir todo así súper descrito. Aquí te pongo otras imágenes, ¿no? Donde pues te pones emojis y pones no le quitas el marco de atrás, en fin, ¿no? Pues imágenes que en realidad pues no son muy atractivas, ¿no? Entonces cuidemos mucho esa parte porque
pues somos seres visuales, ¿no? Nos vamos a detener cuando veamos una imagen linda, pues ahí es donde nos vamos a detener, ¿no? Podemos estar, por supuesto, promoviendo lo que son los programas comerciales, ¿no? Que la empresa nos ofrece, no son demasiado atractivos, entonces úsalos, ¿no? Porque eso siempre hace detenerse, ¿no? Y más cuando ganas y más cuando es gratis, ¿no? Pues la verdad que la gente sí le llama muchísimo la atención, ¿no? Entonces, esto es más que nada, ¿no? Algo de visual, ¿no? De algunos consejos de cómo podemos estar nosotros poniendo nuestro contenido. Así que de tarea, pues ustedes ya Santiago ya nos había dejado la tarea, no podemos hacer la misma, ¿no? De hacer un video corto de que invites, ¿no? A los demás a unirse a tu comunidad, puedes estar dando las 5 razones, ¿no? Por las cuales todos debemos regresar o todos debemos de unirnos a Oriflame, y recuerda de etiquetar a la página de Santiago Salazar Orimex, ¿no? Y ahí le pones tu video, ¿no? Y sin mencionar Oriflame, ¿no? Este es, ¿por qué debería yo de cambiarme de marca? ¿No? Por su calidad en el producto, porque me permite generar ingresos extras de casa, porque mil cosas, ¿no? Que podemos tener, ¿no? Con Oriflame. Y bueno, pues ya saben, ¿no? Ahorita publicar en historias, en Reels, eso es lo que más pega. Entonces se quedan ustedes con esta tarea. Si la hacen, aquí nos ponen el link. Aquí abajo, aquí en el video, vamos a estar revisando todos sus videos para ir, bueno, para poder darles el visto bueno, podemos irlos mejorando o para irles simplemente a comentar y apoyarnos, ¿no? Entre todos. Asegúrate que tu perfil sea público, ¿no? Para que los demás puedan verlo. Y algo básico en la cuestión de nuestro perfil y de nuestra fanpage es de igual manera cuidar la calidad de las fotos, ¿no? Cuando tengas una foto en tu perfil, asegúrate que sea una foto tuya, una foto linda, ¿no? Donde tú estés sonriendo, donde vaya, no que sea una foto así donde te veas toda súper seria ni nada, simplemente una foto agradable, una foto donde tú te sientas cómoda haciéndolo, estando ahí. Y en la parte del cover, no cuida que sea, no sé, alguna frase que te inspire o algo que me diga un poquito más de ti, tal vez tú con tu familia, tú presentando, algo que a ti te guste, ¿no? Que me diga algo de ti, ¿no? En la parte del cover, eso es indispensable. Hay muchas personas que en su foto de perfil tienen, no sé, tienen el logo de Oriflame, error. Nosotros no somos Oriflame, la gente se va a sentir atraída hacia ti. Tienen, no sé, ponen la oferta de la crema universal y ponen la foto de la crema universal, error, no, o sea, eso no va ahí. O también evita estar cambiando la foto a cada rato, también eso no se ve bien, no, cambiarte el nombre de tu página y de tu perfil a cada rato y cambiar la foto cada rato no se ve bien. O sea, ¿por qué? Porque además no eres fácil de identificar. O sea, ten una foto y utilícela en todas tus plataformas, tanto en Instagram como en Twitter, en las plataformas en las que estés, porque así es muchísimo más fácil identificarte. A lo mejor hay muchas Marías Pérez, ¿no? Pero, ven tu foto que ya que te tenían en Facebook y la ven también en Instagram. Bueno, pues es ella, ¿no? Así haya 1000 Marías Pérez, ¿no? O sea, sí, vaya, tú eres, ¿no? Porque te estoy viendo en la foto. Así yo estoy cambia el nombre, no, pues a mí de repente hay personas que se me pierden, o sea, y que no las encuentro porque ni siquiera ya tienen su nombre como es, ¿no? Entonces lo tienen abreviado, lo tienen su apodo, como le dicen. Entonces, vaya, es mucho más fácil, ¿no? Cuando manejas tu nombre y no estás cambiando la foto a cada rato. Entonces, cuida mucho esa parte. Si tienes hoy una foto diferente, pues a ponernos bonitas, a tomarnos una foto linda, ¿no? Para ya cambiarla de una vez y ahí dejarla, ¿no? Y esto aplica tanto para tu perfil como para tu fanpage, ¿no? Para las dos cosas, ¿no? Para empezar a cuidar de ahí. El contenido es importante, pero también esa parte hay que cuidarla, ¿no? Ahora vámonos a la parte de la prospección, ¿no? ¿Cómo vamos ahora sí que atraer más personas, ¿no? Bueno, pues no sé si hay alguien por aquí todavía de mis tiempos, ¿no? Con los clasificados de la sección, no es la sección amarilla, perdón, los avisos clasificados en el periódico, ¿no? Donde uno pues estaba buscando específicamente, ¿no? ¿Qué es lo que estás buscando, ¿no? Y eso es lo que nosotros hacemos a través de las redes sociales. Solicito ingeniero con 15 años de experiencia, ¿no? Para elaborar en la máquina tal, o con experiencia en tal máquina, chalala,
o sea, todo muy específico, ¿no? No es nada más un ingeniero graduado, no, o sea, tiene que tener tanta experiencia, tiene que tener experiencia en esta precisa máquina, etcétera. O sea, estás buscando a esa persona específica. Entonces, todo va a depender de quién tú le estás hablando del otro lado, ¿no? ¿Cuál es esa persona con la cual te vas a sentir tú también identificado, ¿no? Y viene mucho de quién eres tú, ¿no? También, si tú eres una persona deportista, pues te vas a sentir mucho más a gusto hablando con ese tipo de personas, pero si es una persona que corre maratones, pues tenemos todavía más cosas en común, y si es una persona que corre ultramaratones, pues todavía vamos a tener más cosas en común. Entonces, todo viene de quién eres tú, ¿no? O sea, de cuáles son tus gustos, cuáles son tus afinidades, para entonces nosotros con el contenido, ¿no? Que vamos a compartir, vamos a poder llegar a esa parte, ¿no? Entonces, quiero que pienses por un momento, ¿no? ¿Quién es tu cliente ideal? ¿No? O sea, ¿qué problema nosotros le vamos a estar solucionando a nuestro cliente? O sea, posiciónate antes tú de entrar a Oriflame. ¿Sí? ¿Cuál era el problema que tú tenías que querías arreglar, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita tú ya estás en una mejor posición, ¿no? Pero en ese momento, por lo que te hizo a ti decir que sí, ¿no? ¿Cómo te sentías tú que dijiste, sí, sabes qué? No, yo quiero estudiar y no tengo ese ingreso, ¿no? Yo quiero al menos, no sé, como decía Pamela, ¿no? Yo quería nada más 300 pesos, $300, no me acuerdo, Pam, para poder pagar mi carrera, ¿no? Entonces, hay cuántas personas como tú, ¿no? Que el día de hoy tienen esa necesidad. O sea, entonces vamos a empezar a identificar cuál es ese cliente ideal con el cual te vas a tú sentir identificado, ¿no? Dónde vive, qué páginas visita, cuáles son sus intereses, en fin, vamos a ir descifrándolo poco a poco para poder crear el contenido que le vaya a ir a dar al corazón, ¿no? Literalmente, literalmente a esa persona. Entonces, empecemos, ¿no? O sea, más o menos, ¿cuál es la edad de la persona en la que tú estás buscando? O sea, recuerda, no es tu prospecto ideal, no tenemos por qué compararlo con el prospecto ideal del vecino, ni el mío, ni el de Esther, ni el de Gaby, ni el de nadie, es tu prospecto ideal, ¿no? El que se va a sentir atraído a tus gustos también, ¿no? Porque ahí es donde, vaya, donde más rápido vamos a poder generar confianza, es cuando hay una afinidad, ¿no? Cuando tenemos algo en común, entonces ahí básicamente, ay, no inventes, o sea, yo me encuentro a alguien, por ejemplo, aquí de México, ay, no inventes, eres de México, somos friends, o sea, somos amigas, porque eres de México, porque tenemos algo en común, sí, o sea, somos del mismo país, ¿no? O sea, te sucede, ¿no? O vas a otro lado y te encuentras a alguien de tu misma ciudad, no, no inventes, eres de la misma, o sea, entonces es lo mismo, ¿no? O sea, entonces, ¿con quién te vas a sentir tú identificado, va? Aquí dice, apame $300, sí, cierto, ¿no? Entonces, ¿quién es esa persona? ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Cómo la está pasando el día de hoy? ¿Qué es lo que le hace falta? ¿Por qué está frustrada? ¿No? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué páginas visitan? ¿No? Si es una persona que, no sé, ¿no? Pues que le guste la parte de la comida, le guste la parte del deporte, son mamás que trabajan, ¿no? ¿Dónde están pasando más tiempo? ¿Qué tipo de herramientas digitales utilizan? Si se pasan más tiempo en Facebook, pasan más tiempo en el Instagram, están más chavos y pasan más tiempo en TikTok o en Snapchat o no sé dónde pasen más tiempo, la verdad, muchachos, pero bueno, ¿dónde se encuentran, no? ¿Qué tipo de tiendas visitan? Entonces tengo yo que ahora sí que desmenuzar, ¿no? A esa persona para ver qué es lo que el día de hoy está necesitando mi prospecto para yo poder compartir un contenido adecuado y que le pueda interesar, ¿sí? No es nada más compartir el catálogo por compartir y compartir la oferta de la crema universal por compartirla, ¿sí? Más o menos se entiende el concepto, ¿sí? De cómo ir creando nuestro, nuestro cliente ideal, como te mencionaba, ¿no? De mi parte, pues yo sé lo que le duele a una mamá, ¿no? Cuando no tiene con quién dejar a sus niños, cuando está enfermo vaya, y no tiene quien se lo cuide, ¿no? Y en su trabajo no le quieren dar permiso, etcétera. O sea, todo ese tipo de cosas, porque esa soy yo, ¿no? O sea, esa era mi necesidad, ¿no? El momento de entrar aquí y me puedo sentir identificada rápidamente con esa persona. Pero ¿cuál es tu prospecto ideal?
¿sí? ¿A quién estás buscando tú en las redes sociales? Entre más específico seas, mejor te va a ir. Sí, vas a reducir el riesgo de equivocarte, ¿no? O sea, si salimos, por ejemplo, a pescar, vamos a decirlo, no vamos a decir que las redes sociales es el inmenso mar, el océano precioso, ¿no? Pues hay una carnada para cada tipo de pescado, ¿verdad? No me pregunten mucho, pero eso es lo que Servando me dice. Entonces, que hay, esta no, la carnada de viva es para tal cosa, y cuando pones camarón es para tal cosa, y cuando pones la de plástico es para tal cosa, y si es la de plástico, pero que brilla, es para tal cosa. Y si tú te quieres ir a pescar, ¿cómo se llama? Las jaivas grandotas, así, pues te tienes que ir a meter al fondo del mar y es otro tipo de equipo, ¿no? Para poder pescar. Entonces, el mar es grandísimo, las especies son infinitas, ¿no? Pero aquí, ¿a quién quiero yo pescar? ¿A quién quiero yo llegar? Sí, sí, más o menos se va entendiendo. Sí, sí, sí. Si no, díganme, me regreso, ¿vale? Entonces, hagamos ese ejercicio, chicas. Tómenle foto a esto, ¿sí? O se va a quedar aquí grabado, no pasa nada, pero hay que definir otra vez, ¿no? ¿A quién le voy a llegar? ¿A quién le voy a hablar? Créeme, te vas a tardar tiempo tal vez en identificarlo, ¿no? Pero una vez que tú tengas esa estrategia en pie, todo va a ser mucho más fácil, porque el contenido nunca se va a acabar, ¿no? Cuando tú le estás hablando a esa persona que es tu amiga, sí, luego, ¿quién se pasa horas hablando con la amiga, no? Y es más, luego están hasta la madrugada hablando con la amiga porque el chal nunca se acaba. ¿Sí? Cuando estás hablando con alguien que tienes afinidad, a cuando tú estás hablando con alguien que no tienes confianza, pues es complicado, ¿no? Ay, ¿qué le digo? Y no se vaya a molestar y etc. Entonces empezamos así, ¿no? Pero cuando es tu amiga, pues le echas el chisme buenísimo, ¿no? Y entonces cuando tú tienes esta parte bien definida, el contenido no se te va a acabar. El contenido nunca se te va a acabar porque te cuenta que estás platicando con tu amiga forever, o sea, todo el tiempo estás platicando con tu amiga, ¿sí? O sea, y es simplemente eres tú, ¿no? Y tienes esa confianza para poder compartir. Entonces, vamos a ir contestando estas preguntas. ¿Quién es esa persona? Aquí Beren nos dice definir sus intereses, su afinidad, constante, sí, exacto. Así es, Ver, es estar ahí, o sea, yo siempre estoy tras esa persona con la cual puedo generar una confianza más rápido, ¿no? Así te evitas muchos problemas, ¿no? Entonces, ¿quién es esta persona? ¿Qué le motivaría a ti a contactarte? ¿Sí? ¿Por qué se va a sentir atraída hacia ti? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Con dónde pasa más tiempo? ¿Qué tiendas le gustan? ¿No? Si tiene ya experiencia, cómo le podemos llamar más la atención, si es a través de producto, de negocio, qué problemática le puedo yo ayudar a responder, etcétera, ¿no? Entonces, y hay de todo, ¿sí? O sea, hay de todo, ¿no? Pues está desde chavitos hasta jubilados, ¿verdad? Todos tenemos una necesidad y Oriflame tiene soluciones para todo. Entonces, pues bueno, este va a ser más o menos tu retrato, ¿no? De a quién le vamos nosotros a estar hablando, ¿no? Y como te digo, cuando te dedicas el tiempo a esta parte, todo lo demás va a ser mucho más sencillo, ¿sale? Ahí nos cuentan, aquí todos, voy a estar yo revisando sus comentarios aquí abajo del Facebook para poder revisarlo, ¿no? ¿Sale? Entonces, al final del día, la gente, otra vez, es mucho más fácil que se una a alguien con el cual le gusta, en quien confía, con la cual se siente mucho más a gusto. Hay personas que de repente tú conoces y dices, oye, parece que nos conociéramos de toda la vida, ¿no? O sea, porque desde que empezaron a platicar, o sea, casi creo que te contó toda su vida y ¡pum! Es simplemente eso, ¿no? Estás hablando ya con personas a las cuales, vaya, tienes esa afinidad, ¿no? Ahora, también hay que entender que esta parte es un proceso, no vamos no va a ser de la noche a la mañana. En la estadística nos dice que toca hasta 7 interacciones para que realmente esa persona se interese. Entonces, no te sientas mal, va a haber personas, no creas que va a llegar y, ay, sí, te estaba esperando, Fabiola, para reclutarme contigo, no, o sea, es un proceso, ¿sí? Entonces, tiene que haber un promedio de siete interacciones para empezar ahora sí que a generar un poquito de más confianza. Lo que yo te recomiendo que hagamos, ¿no? Para empezar a atraer más tráfico a tu perfil, sí, es que hagamos 10 interacciones diarias
porque bueno, en la cuestión del Facebook tú te has dado cuenta que tú solamente ves las notificaciones de tus amigos que tienes con los que tienes más comunicación, ¿no? Entonces, pues nosotros podemos quebrar, podemos romper ese esquema, ¿no? Ese candado que nos tiene por ahí el Facebook, haciéndonos, forzándonos, ¿no? A ir a interactuar con 10 amigos todos los días con los cuales tal vez no tenemos tanta cercanía, ¿no? Pero que sabemos que están ahí entre nuestros amigos. Te aseguro que tenemos amigos de la prepa, de donde vivías antes, de tu trabajo anterior, o sea, de muchos lados que tienes rato que sabes que están ahí en Facebook, ¿no? O sea, que sabes que por ahí anda, pero que no te salen en tus notificaciones porque no son tan cercanos, ¿no? Entonces, esta es una tarea que te va a ayudar a ti muchísimo y es quebrar ese algoritmo, ¿no? Entonces, si yo voy a interactúo de manera intencional, ¿sí? A sus perfiles, entonces, pues el Facebook va a empezar a identificar como que, oye, mira, sí son amigos, ¿no? Mira, Lulú sí es amiga de Natalia, ¿no? Pero ya veo que están aquí comentándose entre sí. Déjame empezar a mostrarles más el contenido de entre ellas mismas, ¿no? Porque así funciona el Facebook, ¿no? Y con interacciones me refiero a hacer un comentario, a darle like, a ponerle un corazoncito, ese tipo de interacciones, ¿no? Que te empiecen a notar muchísimo más, ¿no? Por ejemplo, si yo voy ahorita a uno de tus perfiles y veo que, no sé, ¿no? Tal vez corriste una carrera el fin de semana de un 5K y voy a decir, oye amiga, padrísimo, me encanta que sigas igual de deportista, ¿no? Como cuando estábamos en la prepa, ¿no? Felicidades, punto. Tengo mucho que no te veo, pero te pongo un comentario. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues que esa persona pues me va a contestar, ¿no? Pues yo esperaría, ¿no? Mínimo, amiga, ¿cuánto tiempo sin verte? Un abrazo, adiós, ¿no? O sea, eso es todo, ¿no? Otra vez, ¿no? En la medida en la que lo hagamos constante, pues el Facebook va a decir, mira, son amigas, déjame empezar a mostrarle más su contenido. ¿Y qué es lo que va a suceder? En este caso, pues que cuando vea tu contenido, tú ya tienes tu estrategia de contenido, ¿no? Ya se puede dar cuenta que eres una persona que está emprendiendo, cómo has salido adelante, que eres una persona que está ayudando, o sea, todo lo que queramos que vea, pues ya lo va a poder ir a ver, ¿no? Aunque sean personas que tenía rato de no ver, ¿no? Entonces, esto nosotros lo podemos provocar, ¿no? O sea, si alguien está leyendo un libro, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Ese libro me encantó, y más esta parte de cuando el autor dijo, chalala, o si no lo han leído, o sea, también, o sea, no tenemos que decir mentiras, ¿no? Oye, no tenía conocimiento de ese libro, pero se oye súper interesante. ¿Qué onda? ¿Quién es el autor? O sea, ¿para qué? Porque tú lo que quieres es generar conversación, o sea, en los comentarios, ¿ok? En los comentarios abiertos que todo el mundo ve para, otra vez, ¿no? Para poder romper con el algoritmo y que tú también le empieces a salir más en los comentarios a esa persona. Entonces, hazlo lo más natural posible, hazlo así, ¿no? ¿Y qué es lo que va a suceder cuando ya empieza como que a ver esa charla, ¿no? Esa plática en los comentarios, pues es mucho más probable que después platiquen en un inbox, ¿no? O sea, ya hiciste el toque natural acá de este lado y ya cuando la llegas al inbox no la llegas abordando de que, hola amiga, hace 20 años que no te veo, ¿no? O sea, ya hubo como que un toque, ¿no? Ya estamos viendo qué es lo que está haciendo una a la otra y ya podemos seguir la conversación en un Messenger. Lo ideal es que tú te intereses primero por ella, ¿no? Oye, amiga, ¿cómo estás? Oye, qué padre, qué bueno que fuiste, o sea, ya a ese punto ya tuviste su perfil, ya sabes lo que anda haciendo, ya sabes si está trabajando y si se casó, si tuvo niños y lo que sea, ¿no? Y pueden seguir la conversación y ¿qué crees? O sea, ella también a ti te va a preguntar, oye, veo que tú también andas acá emprendiendo, oye, cuéntame qué haces, ¿no? Entonces ahí cambia todo, ¿no? Porque las personas ahora, ellos están interesados y quieren saber más de lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, en la medida en la que tú provoques estas conversaciones, pues vas a ir incrementando otra vez tu lista de contactos y incrementas tus posibilidades de siempre tener a alguien a quien estar invitando a tu reunión de oportunidad, ¿ok? Ahora, otra manera también es agregarte a los grupos de Facebook, ¿no? Y bueno, no sé, que puedan tener algo de afinidad contigo, no sé, mamás emprendedoras, vaya,
lo que tú gustes, ¿no? Algún grupo, ¿no? Con el cual te sientas de afinidad, ¿no? Y ahí cuando ya te acepten, ¿no? Pues ya postea simplemente el agradecimiento, puedes participar, ¿no? Si es un grupo de una comunidad de ayuda, ay, es que mi niño se cayó y se pegó, ¿qué le puedo poner? Ay, da siempre tu mejor consejo, ¿no? Porque entonces vas a ser una persona que se da a notar, vas a ser una persona que apoya, ¿no? Y eventualmente, pues vas a empezar a generar ese, otra vez, ¿no? Esa amistad, ellos van a empezar también a ver lo que tú estás haciendo, ¿no? Por fuera, ¿no? Ya si se unen en amistad, etcétera. Entonces, son maneras de tú siempre estar buscando cómo tener más amigos, ¿no? Y pues eventualmente alguno de ellos lo puedas invitar a una reunión de oportunidad, ¿no? Entonces, no quiero decirte que con todos los que vas a hacer un toque, vas a estar generando este tipo de interacciones, todos van a creer, todos se van a reclutar, ¿no? Son simplemente maneras en las cuales tú puedes provocar el estar hablando con más personas. Entonces, si yo me dedico a hacer estas 10 interacciones diarias en 10 días, pues yo voy a tener 100 personas. ¿Sí? 100 personas en 10 días a las cuales tal vez alguna no le va a interesar, ¿no? O sea, o alguna, igual tú le puedes decir directamente también, oye, ¿sabes qué, amiga? Ahora que me acuerdo, creo que tengo una oportunidad de negocio que te puede súper encantar, no te va a quitar mucho tiempo, pero la verdad que me encantaría que la escucharas y bueno, tengo una presentación, no sé, hoy en la noche y mañana en la mañana, ¿cuál te gusta más, no? También puedes hacer esas invitaciones directas, ¿no? A lo mejor no todos los días, ¿no? Pero sí, también de entrada, ¿no? Las puedes ir haciendo. Yo te aseguro que de esas 100 personas, mínimo 4 se van a reclutar, ¿no? O sea, este es un juego de números, ¿no? Obviamente es un mundo mayor al cual yo tengo que llegar en las redes sociales porque son personas que no te conocen, entonces no puedes esperar que tener el mismo rango, ¿no? De personas que contactas en el uno a uno, porque pues es mucho más fácil generar confianza, ¿no? En el uno a uno, pero si tú incrementas estos números, tus números, pues obviamente incrementan las posibilidades de tener un reclutado, ¿no? Cuando le hablas a más personas, ¿no? Cuando estás llegando tú a más personas, ¿sale? Entonces, simplemente hacer este flujo, ¿no? Si yo le estoy metiendo muy poquitas personas arriba, ¿no? No estoy generando yo ese tráfico, ¿no? Yo no lo estoy propiciando, pues entonces, pues, hijo, eso, pues difícilmente va a poder salir ni un reclutado. Entonces, intereso a muchas personas, ¿no? Tal vez con el contenido que estoy haciendo, pocas van a interactuar y vamos a empezar a generar esa conversación, otras menos, ¿no? Son las con las cuales voy a estar platicando en un inbox, ¿no? Ya un poquito más directo, ¿no? Acerca de sus afinidades, de cómo podemos tener y los podemos invitar a la reunión y menos los reclutas. Pero si yo estoy haciendo esto muy poquito, ¿no? Si en vez de hacer 10 diarios hago uno diario, pues entonces imagínate, en 10 días voy a tener 10 de los cuales se me va a reclutar cero. Entonces, es algo que tú puedes provocar, ¿no? Pero va a depender meramente de ti, o sea, qué tanto quieres llegar, o sea, es trabajo, por supuesto, no es magia, no es una publicación, ¿no? Que surta efecto mágicamente, pero vaya, te da la posibilidad de poder llegar a muchas personas, de que es más conveniente, lo puedes seguir haciendo desde casa y si lo estás combinando con lo presencial, pues cállate, ¿no? O sea, definitivamente que vas a tener muchas oportunidades de crecer tu negocio y de alcanzar tus metas antes de tiempo, ¿no? Ahorita, la manera donde puedes llegar de manera orgánica todavía a más personas, orgánica me refiero a no hacer pago de publicidad, es a través de las historias, ¿sí? Las historias y los reels ahorita son el rollo, ¿no? Y te digo, o sea, ahorita son eso, ¿no? Pero mañana quién sabe, porque vaya, las redes sociales, si algo es cambiante, son las redes sociales, sí, todos los días cambian, ¿no? Cuando yo empecé prácticamente era puro texto, después hubo un booming con las imágenes, después salió ya la parte del video, pero era muy limitado, salió el Periscope y solamente era para algunas celebridades. Después ya empezó el Facebook Live y también solamente estaba limitado, no todas las cuentas tenían acceso al Facebook Live hasta que ya todo el mundo tiene. Entonces, y ahorita está TikTok, ahorita está las historias, están los Reels y al rato, no sé, ¿no? Pero ahorita, si tú quieres hacer esto, ¿no? De una manera orgánica sin pagar publicidad, en historias puedes llegar a muchos lugares. A mí me ha pasado, yo publico algo y yo digo, ay, esta mujer de dónde me llegó, ¿no? Pues definitivamente de las historias, ¿no? De ahí es donde están llegando.
jugando, y estas mismas interacciones tú las puedes provocar en las historias, ¿no? Porque la gente es lo que más ve haciendo preguntas, haciendo una encuesta, ¿no? Así, que la gente interactúe, ¿no? Puedes preguntar cualquier cosa, ¿no? Así que, bueno, aquí está algo muy simple, ¿no? O sea, ¿cuál es tu superhéroe favorito, ¿no? Por así decirlo, ¿eres Batman o eres Marvel, ¿no? Y ya, obviamente que los apasionados te van a contestar, ¿no? Y te van a decir, y ya tú les puedes decir, ah, jaja, sí, a mí también me encanta Marvel porque chalala, ¿no? Yo ni sé, ¿no? Pero bueno, la pregunta que tú quieras, ¿no? O el desayuno, ¿no? Pones un tipo de desayuno, pones el otro, ¿cuál te gusta más, ¿no? O sea, a la gente le encanta contestar, o sea, la gente quiere participar, o sea, la gente quiere conversar, por supuesto que sí, pero pues tú les tienes que preguntar, ¿no? Entonces, si tú haces estos toques, ¿no? Pues otra vez vas a estar generando que la gente pues, se contacte contigo, ¿no? Aunque sea por cualquier otra cosa, y después ya después ya puedes seguirle la plática, ¿no? Con otra cosa, ¿no? Tal vez no necesariamente directamente para invitarlo, ¿no? También aguas con eso, no vayamos a querer así atacarlos tan rápido, no, pero simplemente pues son personas que van a empezar a ver tu perfil, más adelante los puedes invitar, o les puedes pedir un referido o cualquier cosa, ¿no? Ya se va a ir dando, pero esa es una manera también donde tú puedes ir, ¿no? Trayendo más prospectos o simplemente ponerte en contacto con aquellas personas que tienes mucho que no contactas, pero a través de las historias pues sí, no, sí lo puedes lograr, ¿no? Y por supuesto los reels, ¿no? Entonces, esta es otra manera. Otra manera también de atraer prospectos es, por supuesto, pagando publicidad. No me voy a meter ahorita en ese tema, porque entonces sí, Julie me corta la transmisión, pero vaya, dentro de tu fanpage, ¿no? Ahí es donde tú puedes llegar, ¿no? A más personas. Está el creador de anuncios, ¿no? Y podemos más o menos ahí ir siguiendo los pasos, ¿no? Para poder hacerlo. Ya lo podemos ver en otra ocasión, ¿verdad? Para no alargarnos tanto, pero ahí vaya, tú le puedes ir jugando, ¿no? También con las publicaciones que vas a estar poniendo. De igual manera, trata de no ser muy directa, de gana dinero, multinivel, ese tipo de palabras o venta, porque el Facebook no te las va a aprobar, ¿no? De entrada no te las va a estar aprobando, entonces sí hay que ir contando la historia o la publicidad de una manera un poquito más sutil, ¿no? Excelente, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien todos? Excelente. Ya mero acabo. Ok, entonces, bueno, vámonos a la siguiente parte. Ahora, ¿cómo vamos a estar realmente conectando con nuestros prospectos, ¿no? Cuando ya alguien está interesado, ¿no? O sea, el primer paso, como que yo te mencionaba, pues es ir creando esas piezas de contenido para poder atraer a las personas que puedan estar interesadas. Y entonces ahora sí, les puedo ya yo dar seguimiento para poder invitarlas a lo que es una reunión de oportunidad, dependiendo de cuál haya sido su necesidad. No sé, a mí me dicen, oye, Fabiola, ¿sabes qué? A mí también me puede mucho, ¿no? El no poder estar con mis niños. Mi plan es poder renunciar en un año, ¿no? Y necesito poder suplir, ¿no? El ingreso que tengo en mi trabajo ahorita. Entonces, ya podemos armar un planecito, ¿no? Ya le doy la reunión de oportunidad de acuerdo a lo que esa persona está buscando. ¿Sí? Y entonces no es como que ven una publicidad y se reclutan, no, o sea, es todo un proceso, ¿no? Yo me encargo, ¿no? De con el contenido que estoy compartiendo, es de ir ganándome su confianza para que esté mucho más dispuesto a escucharme. Yo descubro, ¿no? La parte de cuál es su necesidad, de que ese es vital, ¿no? O sea, si la persona no está buscando nada, difícilmente se va a animar a hacer algo. Entonces, hay que descubrir su necesidad para entonces poder aterrizarlo en la reunión de oportunidad. Podemos hacer el plan y entonces sí, ya va a estar mucho más dispuesto, ¿no? A iniciar y a empezar, y ya de ahí ya partimos con lo que es el seguimiento, ¿no? Dependiendo de lo que esa persona quiera escuchar, ¿no? Entonces es muy normal que cuando tú haces publicidad, por ejemplo, lleguen muchas personas que no están realmente interesadas en el negocio, ¿no? Que solamente vieron la oportunidad de que trabaja desde casa, ¿no? O sea, y eso se oye muy atractivo y te preguntan, pero en realidad no es, vaya, no
no están interesadas, ¿no? O sea, preguntaron porque no tenían otra cosa mejor que hacer, entonces ahí no pasa nada, ¿no? Yo te puedo decir, más o menos de 100 personas que me preguntan, el 70% no quiere absolutamente nada, o sea, no te contestan ni el saludo. Entonces, no hay problema, ¿no? O sea, no te sientas mal, ¿no? O sea, tú tienes que pasar por eso. 30 están medias como que, sí, platícame un poquito más. 10 se registran y 5 se reclutan. Sí, ese es más o menos el promedio en números. Entonces, no te sientas mal porque tú le mandas información a las personas y después no te contestan. O sea, dicen, vaya, y tú crees que lo estás diciendo mal, pero no, o sea, no necesariamente, muy probablemente la otra persona no tenía el interés genuino de hacer algo diferente y solamente te preguntó. Ahora, lo que yo sí te recomiendo es que en mi caso yo siempre les pregunto, o sea, ¿qué es lo que te interesó? O sea, ¿qué fue lo que si tú viste una publicidad mía, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Por qué te interesa emprender? Para mí esa parte es vital, ¿no? Ya cuando esa persona me dice, no, ¿sabes qué? Es que estaba, tenía mi trabajo, en pandemia me despidieron o me mandaron a la casa con el 50% del salario, en fin, no sé, o acaban de despedir a mi esposo, o me acabo de quedar viuda, o sea, mil cosas, la verdad, que la gente te cuenta. Entonces, cuando ya tú tienes ese sueño, ¿no? De esa persona o el problema que ella quiere arreglar, es muchísimo más fácil presentarle de manera adecuada cómo nuestra oportunidad le puede ayudar. Entonces, enfócate en este proceso, ¿no? De cuando ya tienes la atención de las personas, en realmente poder identificar qué es lo que le motiva. O sea, ¿por qué quiere hacer algo diferente, ¿no? ¿Por qué quiere tener esa segunda fuente de ingresos? Y entonces todo este proceso pues va a ser mucho más sencillo porque la persona está abierta, tú le puedes presentar. Ahora sí ya, pues obviamente hacemos la parte de lo que es el inicio perfecto, ¿no? Donde podemos mostrarle nuestros productos y cuál vaya, cómo nos manejamos, etcétera, para que empiece a tener una buena experiencia con la marca y lo empiece también a compartir, ¿no? Entonces, ¿cómo estás haciendo tú esta rueda de conexión, ¿no? O te quieres brincar los pasos, te quieres brincar nada más de la conexión al reclutamiento sin haber hecho todo lo demás. Confiésate, aquí vamos. Entonces, si es así, entonces tal vez estamos queriendo evitar todo el proceso y pues obviamente no estamos teniendo el resultado. Entonces yo te invito a que hagas este proceso, ¿no? Con algunos de tus prospectos que tengas por ahí, o sea, que empieces a conectar, cómo le podemos ayudar, que descubras cuál es su motor, ¿no? Para entonces realmente poderlos irlo llevando de la mano, ¿no? Pero es eso, es trabajo, es un proceso y pues que al final del día vale muchísimo la pena, ¿no? Porque si la persona se convence, pues es una persona que definitivamente se va a quedar, ¿no? Y bueno, después de que ya está interesada, pues ahora sí viene la parte de lo que es la presentación, ¿no? Entonces, no hay nada diferente. Si la parte de la prospección en las redes sociales es igual que en presencial. Sí, es igualito, ¿no? Sí, hay que dar la reunión de oportunidad, en vez de citarte en una cafetería, en un Starbucks, pues ahora nos vamos a ver aquí en una sala virtual, nos podemos ver por medio del WhatsApp, donde quieras, nos podemos ver por medio de WhatsApp, nos podemos ver por Messenger, por donde gustes. La verdad que vaya, todas las herramientas digitales gratuitas que tenemos el día de hoy nos hacen la vida muchísimo más fácil, ¿no? Entonces, es animarte, quisiera decirte que hay otro camino, pero entre más rápido tú te atrevas a dar tus propias reuniones de oportunidad con tus experiencias, con lo que tú has vivido, con los productos que tú has probado, no tenemos que estar leyendo o sentirte mal si se te olvida algo, no, o sea, recuerda, la gente conecta con emociones y la gente te va a creer a ti, así que no tengas ningún problema por esa parte y ya entonces después pues lo podemos pasar de igual manera como lo hacemos en presencial, hacemos el inicio perfecto, ¿no? Que ya cuando ya está la persona convencida, ¿no? Si es que quiere desarrollar el negocio, entonces, oye, ¿sabes qué, amiga? En estos 15 próximos minutos yo te voy a dar los primeros pasos para empezar tu negocio desde ya.
¿sí? Entonces empezamos si es una persona que quiere el negocio, podemos empezar con lo que es la lista de contactos, le ayudamos de ser posible a que ella misma haga su propio registro, a que en ese momento baje las aplicaciones, ya sea si le interesó, no sé, la parte del negocio, si le interesa, no sé, el Skin Expert, ¿no? Para ver cuál tratamiento antiedad puede ser, bueno, ya ahí le vamos ayudando, ¿no? No, si ya está más o menos lista y sabe los productos que quiere elegir, de igual manera podemos ir ayudándole a capturarlos ahí en su carrito, ¿no? Para que vea que todo es súper sencillo, pueden compartir pantalla, entonces es la verdad que es súper práctico, ¿no? Literal hacerlo por las redes sociales y empezamos, oye, vamos a hacer tu lista de contactos, ¿no? Si es una persona que quiere hacer el negocio, para que también las podamos reunir aquí y así como a ti, pues le vamos a platicar acerca de esta grandiosa oportunidad, ¿no? Entonces, pues ya hacemos la lista y agendamos, ¿no? Cuándo las pueden ver y cuándo podemos hacer la reunión de oportunidad y listo, ¿no? Y pues obviamente que de ahí en adelante es seguir en contacto, ¿no? Ya sea que tú tengas tus grupos de WhatsApp, tengas tus grupos de Facebook, donde vayas agregando a las demás personas, darle la bienvenida siempre, ¿no? Que se sienta que es bien recibida, ¿no? Acogida en una comunidad, ¿no? Y que por supuesto que sientan, ¿no? Que tú vas a estar ahí para ayudarle y para resolverle absolutamente todas sus dudas, ¿no? Pero si te fijas, es el mismo proceso, ¿no? Que hacemos dentro de lo presencial, ¿no? Que nos marca Sarpio, ¿no? Con lo que podemos ir haciendo aquí nosotros en las redes sociales, ¿no? Y por supuesto, ya por último, ¿no? La última fase es la parte de seguimiento. En la página, la verdad que me encanta que tenemos todas las herramientas para que las personas se vayan ahora sí que involucrando y enamorando más, ¿no? De lo que es Oriflame, obviamente, y la parte de ir conociendo. No sé si alguno de ustedes ya se dio la tarea de hacer estos 16 pasos que están al inicio en la página, ¿no? La verdad que están geniales, ¿no? Porque nos van platicando, ¿no? Desde lo que es la empresa, de que tengas tu propio sueño, de que hagamos la parte de nuestro testimonio, de que vaya todo nos va ahí platicando, descarga las aplicaciones, únete al canal de Telegram, o sea, te va simplemente involucrando y pues eso la verdad que nos hace la vida mucho más fácil porque es muy duplicable, ¿no? O sea, cualquiera le puede decir, bueno, o sea, tu primer paso es terminar esto, ¿no? Y lo puedes hacer en tus primeros 3 días, ¿no? O sea, no hay mucho, ¿no? O hasta todos en un solo día, ¿no? Dependiendo de la persona, pero vaya, es una excelente manera de empezarnos a involucrar y ya con tu acompañamiento después vamos haciendo lo que es nuestro pedido, lo vamos invitando a lo que son las siguientes capacitaciones, dependiendo si es alguna de la empresa o alguna marcada por tu líder, ¿no? Porque dependiendo de lo que vaya, de lo que esa persona quiera, si es producto, si es negocio, pues ya la vamos involucrando un poquito más en estas actividades, ¿no? Pues como te digo, ¿no? Tu acompañamiento va a ser vital, ya que reciba su pedido, también estar ahí, ¿no? Para ayudarle a resolver todas sus dudas. Y pues lo que empezó como una semillita, ¿no? Con algo pequeño, ¿no? Que inició con un poco de duda, con tu cuidados, con tu acompañamiento, pues se va a ir convirtiendo en una plantita cada vez más fuerte y con el acompañamiento, bueno, pues se va a convertir en un gran árbol, ¿no? Sabemos que nuestro negocio es lo más parecido al ciclo de un sembrador, ¿no? No porque yo ponga la semilla el día de hoy y no porque yo tenga mucha prisa y ya quiera crecer y ya quiera ganar, las cosas se van a dar de una manera inmediata, ¿no? Todo lleva su proceso, todo sigue su curso, así que mientras tú sigas realizando estas actividades, por supuesto que vas a tener los mejores resultados, ¿no? Así ellos van a ir creciendo y a su misma vez van a ir ayudando a otros también a crecer, van a aprender de ti, van a aprender de tu ejemplo y esto por supuesto que se va a ir duplicando, ¿no? Entonces, el trabajar en las redes sociales es simplemente una manera más, ¿no? Que te va a permitir a ti el poder llegar a más personas, ¿no? En menos tiempo, ¿no? Si en mi caso, pues no me queda de otra, yo sé, yo he vivido, les comento siempre, ¿no? Yo he vivido en pandemia desde el 2012, ¿no? Estoy en un país donde pues no está Oriflame, no puedo salir aquí a nadie a ver y a prospectar y me ha tocado
pues ahora sí que reinventarme, ¿no? Y hacer las cosas de una manera diferente. Y créeme que de estos momentos de crisis, ¿no? Donde, hijo, donde ya no ves la puerta, dices, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Es donde suceden las mejores cosas, ¿no? Porque nos obliga a salirnos totalmente de nuestra zona de confort, no nos podemos quedar, vaya, y conformarnos y decir, hijo, eso, no, pues ya no se pudo, no, pues ya no, porque yo no sé utilizar el Facebook, no, porque yo no tengo cámara y por eso, no sé, siempre, siempre, siempre hay una manera. ¿No? Pero tú eres esa persona que tiene que atreverse, ¿no? A ir y en búsqueda, ¿no? De esa forma del cómo sí. Nuestra mente es súper, súper, vaya, inteligente, ¿no? Y en todo, en lo que tú te quieras enfocar, ¿no? En lo que tú quieras pensar, esos son los resultados que vas a obtener, ¿no? Si tú te quieres enfocar en el drama, en el que no hay y en el que nadie quiere, pues otra vez, no hay y nadie quiere y no tienes resultados, ¿no? Pero si tú te enfocas en el que sí, hoy voy a encontrar a esa persona que como yo está buscando mejorar su estilo de vida y voy tras ella y voy tras ella y voy tras ella, por supuesto que lo vas a lograr. Entonces, aquí en las redes sociales no hay límites, ¿sí? No hay límites. Yo te comparto lo que a mí me ha funcionado, ¿no? Y espero que algo de lo que te haya platicado, pues te pueda también a ti ayudar, ¿no? Definitivamente. Así que, en resumen, ¿no? Vamos a trabajar en nuestra fanpage. Vamos a tener nuestro perfil. Recuerda tener tu foto, tener un cover lindo y todas utilizar fotos de excelente calidad. Vamos a estar haciendo contenidos de 1 a 3 publicaciones diarias, ubicándonos aproximadamente el 70% de estilo de vida, 20% de contenido de Oriflame y el 10% de llamado a la acción, ¿no? O sea, tiene que en algún punto haber un llamado a la acción y lo más importante es no tires contenido por tirar contenido, o sea, no mandes contenido si no tiene un objetivo, si no tiene a quién le vas a ir a dar, porque, bueno, pues haz de cuenta que no le estás hablando absolutamente a nadie, no tiene que ir muy dirigido a esa persona que tú quieres atraer, ¿no? Y vaya, un ejercicio, y ya dejamos aquí el ejercicio para que tú también lo hagas, ¿no? Y te voy a dejar aquí 7 publicaciones sugeridas para empezar, para empezar a mover tu perfil. La primera es, si eres nuevo, pues lanza tu negocio, ¿no? O sea, comparte con felicidad que estás iniciando en Oriflame y que estás súper contenta porque vas a lograr tal, ¿sí? Oigan, chicos, acá estoy súper feliz porque a partir del día de hoy soy emprendedora y ya voy a poder tener la oportunidad de ayudarle a mis papás, ¿no? Para pagar la universidad o pronto voy a estar estrenando mi auto o voy a poder trabajar desde casa, lo que tú gustes, ¿no? Pero es necesario que lances tu negocio, ¿no? Que los demás sepan que tú el día de hoy están emprendiendo, por si hay alguien ahí que también dice, no inventes, oye, yo también quiero eso, o sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le va a hacer tú, no? Avísame, porque yo también necesito, ¿no? Entonces, lanza tu negocio Oriflame y si ya tienes más tiempo, de igual manera lo puedes relanzar y puedes decir, hace 5 años me uní a Oriflame con la visión de y bueno, pues aquí nos pones el link abajo para irte a comentar, ¿no? Y poner que se arme el chisme, ¿no? El segundo, compárteme tu producto favorito. Todos tenemos un producto favorito en el framework, tenemos muchos, ¿no? Pero bueno, elige uno y compártenos cuál experiencia, por qué te gustó, qué problema te solucionó. También puede ser un unboxing, ¿sí? Definitivamente los unboxing atraen muchísimo. Contenido de valor, ¿no? El tercero, que vaya directamente al corazón de tu prospecto, ¿no? Tal vez no sé, ¿no? De si estás trabajando desde casa, cómo te sientes trabajando desde casa, por qué construir una segunda fuente de ingresos, resaltar las bondades de Oriflame al emprender, algún contenido de valor. Los testimonios, la prueba social, esos son básicos, o sea, básicos, el antes y el después. Hay que fomentarlos muchísimo, ¿no? Sin estar invitando a la gente, sin estar
poniéndoles tal vez el precio, ¿no? Tú puedes simplemente compartir, ¿no? Con felicidad cuáles son los resultados que estás teniendo, ¿no? También contenido divertido, esa parte atrae muchísimo. Ahorita la gente vive estresada y bueno, queremos sacarle algunas sonrisas, puedes poner algún meme divertido, ¿no? Obviamente de emprendimiento, que vaya de la mano, un detrás de cámaras, ¿no? Cómo estás tú trabajando desde casa mientras tus niños siguen en Zoom, o cómo organizas tu día mientras eres mamá y tienes actividades, o cómo organizas tu día después que tienes un trabajo de 10 horas, ¿no? Y llegas y en la noche haces tu trabajo. Entonces, el detrás de cámaras siempre atrae muchísimo, y por supuesto una invitación directa, ¿no? El día de hoy te invito, estoy buscando personas que quieran generar ingresos, o sea, también es necesario, ¿no? Hacer ese gancho, pero que sea el mínimo, o sea, el 10% debe ser solamente ese tipo de contenido, y a diferencia de estar todo el día te invito, ¿no? Que eso pues cae mal, ¿no? Y pues al final del día la gente deja de seguirte, ¿no? Si nosotros estamos solamente haciendo eso. Entonces ya le tomaron foto a esta para estar haciendo sus publicaciones, y así, o sea, y así cada día de la semana tú te puedes poner un tema, ¿no? De lo que vas a estar hablando, qué decir tu producto favorito, resaltar alguna de las bondades de Oriflame, estar compartiendo testimonios, contenido de valor. Entonces, pero obviamente todo enfocado a tu público objetivo, ¿no? O sea, a quién es la persona que quieres atraer, ¿no? Si es persona, tal vez eres de wellness, si eres de innovation, si eres de negocios, si eres de cualquier otra cosa, bueno, pues ya el contenido pues va a variar, ¿no? Pues la idea puede ser la misma, pero el contenido va a estar variando. Así que a darle. Tenemos mucho que ir a compartir a las redes sociales. Tal vez en un principio a lo mejor te vas a sentir un poquito perdida, pero date tiempo, siéntate y en un lugar callado, ¿no? Para que tú puedas pensar y definir, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué tipo de persona me gustaría tener en mi equipo, ¿no? O sea, ¿por qué la quiero en mi equipo? ¿A qué le quiero ayudar? O sea, empezar a hacerte esas preguntas que damos aquí, y créeme que todo va a ser muchísimo más fácil, ¿sale? Así que bueno, pues hasta aquí llegamos. Gracias a todos, la verdad, por haberse quedado conmigo. Me tardé un poquito más de la hora, pero es demasiadísima información. Esto es solamente una probadita, ¿no? De todo lo que el mundo que son las redes sociales, que son apasionantes. Y de nueva cuenta, si tú lo empiezas a combinar, ¿no? Con todas las actividades que ya haces de manera presencial, pues créeme que tu crecimiento pues va a poder llegar a lugares donde nunca imaginaste, ¿no? A través de este tipo de plataformas, ¿sale? Pues les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias a todos por conectarse. Leo sus comentarios y les contesto, ¿sale? Besitos, bye bye.